con la segunda sesión. Dejamos la sesión anterior la información sobre el encaje legal, quién lo establece, para qué sirve, y continuamos con el mismo encaje legal. El encaje legal es variable y lo varía la autoridad monetaria. Es decir, que la autoridad monetaria incluso el mismo día lo puede cambiar o puede permanecer, puede subir o puede bajar, depende de la coyuntura monetaria en la cual se atraviesa el país. Ejemplo, si en un momento determinado el país está atravesando por una coyuntura inflacionaria, a fin de disminuir la masa monetaria en circulación, lo puede aumentar, o si está pasando por una coyuntura de valorización de la moneda, lo puede disminuir para soltar dinero y meterlo en el movimiento económico de la nación. De tal manera que continuemos con el ejemplo. Si partimos de la base de que debe reservar el 20%, imaginémonos lo que puede suceder si en un momento determinado sube el encaje legal la autoridad monetaria al 50%. ¿Qué le estará indicando al banco? Le está diciendo: banco, de estos 10 millones que sus clientes le depositaron, me va a reservar el 50%, es decir, como reserva legal, me hace el favor y me reserva 5 millones. Y entonces le quedará una disponibilidad no del 80%, sino del 50%. Es decir, el banco va a disponer para prestar únicamente de 5 millones. ¿Qué estamos observando ahí? Que la autoridad monetaria, al subir el encaje legal, disminuye la capacidad de crédito del banco, que es grave para el banco. El banco vive de prestar dinero. Pero puede llegar a una situación extrema de que el encaje legal, la autoridad monetaria puede en un momento determinado subir al 100%. En ese caso extremo, le estará indicando la autoridad monetaria al banco, de esos 10 millones que su cliente le llevó, me hace el favor y me reserva 10 millones, el 100%. Es decir, la disponibilidad para el banco queda en cero. ¿Cuánto puede prestar? Nada. Entonces sería un caso extremo donde es una hiperinflación que pasa por la economía y entonces cancela cualquier creación hacia la economía de dinero. Muy bien. Continuamos con los encajes. El segundo encaje que nos apareció fue el encaje requerido. Borro este ejemplo. Entonces, vamos al encaje requerido. El encaje requerido nos dicen que es un valor absoluto o numérico, mientras que dijimos que el encaje legal es un valor porcentual. El encaje requerido es un valor absoluto o numérico. Es decir, que ese encaje requerido es el que resulta de aplicar el encaje legal a los depósitos. En mi caso, si yo aplico el 20% a 10 millones, averiguando cuánto vale el 20%, entonces al hacer la operación, sacar el porcentaje, ese porcentaje me está indicando el valor absoluto o numérico y me está diciendo el encaje requerido es 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde surgió estos 2 millones de pesos? De este que es el 20%.
este encaje legal, ¿quién lo firma? Lo fija la autoridad monetaria. Entonces, en el fondo, el encaje requerido también lo fija la autoridad monetaria. ¿Cuál es el encaje requerido? Es supremamente importante en la creación secundaria de dinero, que más adelante lo observaremos. Es decir, el encaje requerido juega papel decisivo en la multiplicación de dinero. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar en esta fórmula: posición de encaje. Que una vez le doy la fórmula, posición de encaje. La posición de encaje nos está determinando la capacidad de crédito que tiene el banco comercial. Está constituido por la fórmula caja más lo que tiene depositado ese banco comercial en Banco de la República, menos el encaje requerido. Encaje requerido. Si ustedes observan esta fórmula, encontramos que los dos primeros ítems son de propiedad del banco comercial. Los maneja el banco comercial. ¿Por qué? Porque está representado por la caja que ese banco tiene en él, en su caja, dinero que tiene, más lo que tiene ese banco depositado en el Banco de la República como encaje. Esa reserva, ese dinero es también del banco. Entonces, el otro es el encaje requerido que fija la autoridad monetaria. Entonces encontramos nosotros que surge como una peleita, entre comillas, entre el banco comercial versus el Banco de la República o autoridad monetaria. Entonces siempre el banco comercial querrá o buscará que su caja más depósito en Banco de la República, caja más depósito en Banco de la República, sea mayor que el encaje requerido. ¿Por qué? Porque le va a convenir a él que su posición de encaje sea positiva. Esa posición de encaje va a tener lo siguiente. Borro esta parte. Esa posición de encaje del banco puede ser positiva o puede ser negativa, o puede ser cero. Entonces, si la posición de encaje en un momento determinado es positiva, entonces vamos a concluir lo siguiente: que ese banco está encajado. El banco que estamos viendo está encajado. Que el banco tiene capacidad de crédito, tiene capacidad, es decir, que puede prestar dinero, que tiene liquidez. Pero si vamos a encontrar en los ejercicios de adelante, nos da un resultado negativo, entonces nos estará indicando que el banco está desencajado. Es decir, que el banco no tiene capacidad de crédito, no tiene capacidad para prestar, simplemente está ilíquido. Entonces un banco en esa situación no puede operar, no lo deja la autoridad monetaria, no lo deja la superintendencia financiera, no lo deja el Banco de la República, tiene que encajarse. Pero nos va a ver en los ejercicios que ustedes van a hacer que la posición de encaje puede llegar a cero. Si está en posición de encaje cero, podemos decir que está desencajado, no podemos decir que está desencajado. Podemos decir que no tiene capacidad de creditividad. Pues claro, ¿qué puede prestar? No tiene capacidad
de crédito que está ilíquido, no podemos estar ilíquido. Pero esta posición de encaje cero tampoco el banco puede funcionar. El banco tiene que buscar siempre que su posición de encaje sea esta, es decir, positiva. Pero concluyamos con otro encaje legal. Entonces, en un momento determinado, voy a borrar esta parte. En un momento determinado, y ya lo puse anteriormente, puede suceder que la autoridad monetaria sube en una situación muy extrema, sube el encaje al 100%. Cuando sube el encaje legal al 100%, entonces todo lo que le llevan el banco en depósitos, en este caso, lo debe depositar. Será 10 millones. Y la capacidad de disponibilidad o crédito será cero. No puede prestar nada. Pero un banco que no puede prestar se puede quebrar. Pero cuando llega a esta situación del 100% del encaje legal, surge otro encaje que se llama encaje extraordinario. Encaje extraordinario. Encaje extraordinario. Ustedes me pueden preguntar, ¿usted conoce el momento en que ha surgido un encaje legal al 100%? Le puedo decir que no, nunca he escuchado. Eso sería, no, extraordinario. Pero debemos tener en cuenta que puede aparecerse en un momento determinado. Entonces ya tenemos nosotros los encajes, Pero dijimos que otro de los elementos para controlar la masa monetaria es el redescuento u operaciones de redescuento bancario. El redescuento bancario, lo debemos definir como un subsidio. Es un subsidio que en un momento de iliquidez del Banco Comercial suministra el Banco de la República. Entonces son los préstamos que hace el Banco de la República a la banca comercial. ¿Cuándo? Cuando estos pasan por situaciones temporales de iliquidez. Entonces, ¿cuándo puede pasar? Cuando bajan los depósitos de los clientes al banco. Entonces el banco acude al Banco de la República, por eso dijimos mucho antes que el Banco de la República es un banco de bancos y cajero del Estado. Entonces acude a su banco, que es el Banco de la República. El banco le presta y con ese dinero comienza a conceder préstamos a nosotros. Entonces el redescuento bancario, debemos ver dos cuestiones en la historia. Antes de 1980, entonces los bancos solicitaban a redescuentos cuantas veces querían y pagaban cuando les daba pena. Esto trajo consigo en que los redescuentos se utilizaran mal. Se utilizaban antes del año 1980 porque los bancos los destinaron esos redescuentos para financiar quiebras bancarias, o para autopréstamos. Acordemos los problemitas que en su momento tuvieron bancos como el Banco Nacional con autopréstamos y su gerente general y su cúpula que estuvieron en la cárcel
por esa situación, condenados por autopréstamos. Don Félix, su presidente, Félix Correa. Tenemos los casos del Banco del Estado. Autopréstamos en cabeza de su presidente, el doctor Jaime Mosquera. Y casos como el Banco de los Trabajadores, que fue necesario que lo interviniera la nación porque estaba en manos de la mafia. Su gerente era don Gilberto Rodríguez Orjuela. Y tenemos el peor caso, el caso del Grupo Gran Colombiano. El Grupo Gran Colombiano, que fue el causante del gran pánico banquero generado por este grupo Gran Colombiano y por el cual fue encarcelado y pagó pena su presidente, el doctor Jaime Michelsen Uribe. Pero por esa razón, la superintendencia financiera entonces, hoy en día superintendencia, antes superintendencia financiera, bancaria, hoy en día financiera, entonces legisló sobre redescuentos bancarios. Entonces tenemos del año 1985 en adelante, entonces estableció la superintendencia y el Banco de la República que existirían dos redescuentos bancarios, el redescuento ordinario y los redescuentos extraordinarios. Entonces, pero ya se comenzó a controlar mucho, dado la situación antes del año 1985. Entonces estableció la autoridad monetaria que los bancos pueden acudir, y hoy en día, a 3 veces al año a redescuentos bancarios. Pero con cancelación de la obligación por parte del banco a 30 días. A 30 días. Entonces los bancos comenzaron a decir que era muy poco espacio dado por el Banco de la República en esos préstamos, porque ellos no podían prestarle a sus clientes a menos de 30 días, que ellos necesitaban más espacio, y surgió entonces una flexibilización en la legislación bancaria y establecieron los redescuentos extraordinarios. Se estableció que estos descuentos extraordinarios, hoy en día, los bancos pueden acudir 2 veces a esos redescuentos extraordinarios al año, con préstamo de la obligación a los 180 días. Pero hoy en día, para acudir a esto, el ordinario o el extraordinario, los bancos deben presentar al Banco de la República garantías reales para que la plata no se le pierda al Banco de la República, como sucedió antes del año 1985. Entonces, hoy en día tienen que garantizarle al Banco de la República su pago. Les dije igualmente cuando comenzamos este temita que surgió lo que hoy en día se llama las operaciones de mercado abierto. Borro esto. Entonces, tenemos el tercer mecanismo, las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son supremamente sencillas.
Entonces le pongo este grafiquito. Imaginémonos nosotros que esto es un sol y lo vamos a llamar Banco de la República. Y que alrededor de este Banco de la República circulan, gravitan todo el sistema financiero del país. Entonces pongámosle un número a cada esto. Este es el banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, cada uno de estos bancos o cada una de estas entidades del sector financiero son clientes del Banco de la República. En otro, cada uno de estos tiene cuenta en el Banco de la República. Cada uno de ellos recibe préstamos del Banco de la República cuando necesita, pero el Banco de la República, repite, no les entrega dinero, sino les consigna las cuentas que cada uno de estos tiene en el Banco de la República. ¿Cómo operan las operaciones de redescuento? Las operaciones de redescuento, se dice que las operaciones son a largo plazo, operaciones a largo plazo y operaciones a corto plazo. A corto plazo. Las operaciones a largo plazo y a corto plazo son hechos por el Banco de la República, mediante el cual el Banco de la República coloca en el banco propio, o sea, en el sector financiero, títulos de la deuda pública u otros títulos emitidos por el Banco de la República o el Gobierno Nacional, o retira del mercado esos títulos. Y eso a largo plazo dice que son colocados a 1 año, 5 años, 10 años o más. Es decir, se retira la circulación dinero por periodos largos, se retira la circulación. Pero hay a corto plazo. A corto plazo son los famosos repos, es decir, son situaciones de recompra que establece el Banco de la República al sistema financiero, donde el Banco de la República, cuando hay excesos de dinero en circulación, le ofrece a los bancos paquetes de títulos de la deuda pública, eso es decir, TES, títulos de la deuda pública u otros títulos, TES. Y al colocarlos y al comprarlos los bancos, pues retira la circulación dinero. Es un mecanismo muy bueno. ¿Cómo opera? Imaginémonos nosotros que el Banco de la República tiene necesidad de desinflar la masa monetaria en circulación porque hay inflación. Entonces sale al mercado propio institucional a colocar OMAS, los famosos OMAS, y les ofrece a estos bancos y estos bancos adquieren. ¿Por qué adquieren los bancos? Porque le ofrece un buen interés el Banco de la República. Entonces coloca títulos de la deuda pública en el mercado financiero y con eso está retirando dinero de circulación. Pero si esa cantidad de dinero que no logró para disminuir, desinflar la masa monetaria, entonces inventa los famosos repos que dan a corto plazo. Entonces le ofrece, no fue suficiente para descontar y disminuir la cantidad de dinero en circulación. El Banco de la República coloca repos, paquetes, ofreciendo mejor interés para retirar mayor cantidad de dinero en circulación. Y entonces, como figura la línea verde, entonces coloca y retira más cantidad de circulación. En esa forma contrarresta la inflación. Pero si hay falta de dinero en circulación, es decir, la economía está atravesando por una situación de revalorización monetaria, hace lo contrario el Banco de la República. Entonces sale al mercado financiero
y recoge o recompra líneas negras los títulos de la deuda pública que con antelación colocó en ese mercado. Entonces paga los intereses, compra esos títulos que antes los vendió, entonces está recogiendo títulos y dejando en el mercado, está inyectando dinero y entonces contrarresta la revalorización. Entonces fíjese que está operando esta medida de la operación de mercado abierto de dos formas, de creación de dinero o de cancelación de dinero. Por eso se denomina esta cuestión una operación de doble dirección. O crea dinero o cancela dinero, mientras que el primero, o sea, el encaje legal, es una medida de cancelación o esterilización de la masa monetaria. Entonces, con esto quedó concluido esto de los mecanismos de control de la masa monetaria. Cualquier aclaración o ampliación de esta explicación, no olviden acudir al suscrito y con mucho gusto lo atiendo. Muchas gracias.